aquí a almorzar. Creo que No, el doc es súper puntual. ¿No? Creo que golpeé mi laptop. No me quiero comprar una Mac. Son muy caros. Quiero, o sea, por eso no me quiero, claro, quiero comprarme la Mac, pero no la laptop Mac, ¿no? ¿Cómo se llama esta cosa? Ojalá corten esta parte del video, coño. ¿Ahí estás grabando? Sí, porque debo pasársela a Daniel y como yo siempre me demoro haciendo mis cosas, nunca le doy. Nunca estoy Ah, ya pendiente. tú luego cortas. No, yo no lo subo, pero esta vez Daniel sí lo va a subir. Oh, por favor, no escuchen nada. Daniel, cortas esta parte. No sé si Cuando grabará. se lo pasaba yo sí lo subía, tampoco lo editaba, así cerrada. No, lo que no sé si es que hay que grabar. Sí, graba, porque creo que nadie va a grabar a los chicos. Yo lo voy a pasar a Daniel, pero tú graba para Oye, estaba el grupo. horrible. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que hay un guachimán que yo le tengo cólera. Me da cólera que es un imbécil. Bueno, Ya, pues la cosa es que evité hablarle nomás y... Pero así somos como la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. O sea, nos miramos con cólera pero no nos hacemos nada. pero Yo ¿qué una es vez eso? nomás, Te cargas. yo una vez nomás lo mandé a carajo. Es una cagada. ¿Por qué? Es que la cosa Porque es que- súper mala gracia. O sea, sí, hay gente así. O sea, una vez yo le dije... A ver... A que una vez no me dejó entrar... Carlos me trajo en su carro y no nos dejó entrar los dos juntos. Pero nos dijo de una mala manera. Pero ¿por qué tanto drama? Si es este momento, te vas a ir, ¿entiendes? No te vas a quedar ahí todo el rato. Ya te iría. Sí, así hay gente, pues. Y yo le dije que era una bolsa. Le dije, pero... Su vida. No se me en la clase de ahí. ¿Está en el ni campo? idea. ¿Vas a grabar? O sea, Jefferson va a grabar las diapositivas. Pero... A ver si no me pasa. Jeff es el... Oye, Jeff me rompió el corazón, me lo rompió en 5 cuando dijo... Bueno, buenas tardes. Vamos a rápidamente saber si están los mismos. ¿Está Ágreda? ¿Ágreda está? Segunda falta. ¿Collazos está? ¿Collazo Jara? ¿Figari Llosa Pierina? ¿Condeña Picaña está? Eso, muy bien. ¿Y Acosta Cárdenas estará? Ah, segunda falta. ¿Y estará Camila Vega? Camila Vega. Saga Lucy. Saga no está. Bien, ahí lo paro un ratito. Bien, vamos a entrar la parte de paro cardiorrespiratorio. Bien, el tema que ahora toca es parada cardiorrespiratoria. En realidad lo que vamos a ponerles en la clase son 3 escenarios. Pueden vivir muchos escenarios en una parada cardíaca. Yo le voy a poner 3 que me parece que son importantes y que ustedes los pueden ver en el transcurso de su vida. Primero vamos a tocar que es la parte epidemiológica muy rápidamente. Y sabemos nosotros que para la parada cardiorrespiratoria es la máxima emergencia, independiente. Una parada cardiorrespiratoria es una emergencia, es quizá la máxima emergencia porque el paciente está muerto y lo vamos a tratar de revivir. Y eso es importante que lo tengan claro. Yo sé que hay cirugías muy complicadas, el cirujano puede ser muy bueno y puede ser la cirugía más complicada de la vida, pero una cosa es que estar vivo y otra cosa es estar muerto. Y tienen que tener claro que el tiempo es músculo. Y en emergencia hemos hablado de los indicadores, la primera clase, que uno de los indicadores que miden en emergencia es tiempo, tiempo en todo. Tiempo en laboratorio, de una imagen, de una tomografía, etcétera, etcétera. Sí debemos saber también que la patología cardíaca es la causa más común de paro en un adulto, mientras que la patología respiratoria es la causa más frecuente de paro en niños.
Los niños menores de 1 año están experimentando, se meten cositas a la boca y pueden hacer una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. O los niños con cuadros respiratorios, problemas de neumonía, hacen falla respiratoria, parada respiratoria y luego llegan a la parada cardíaca. Y el adulto, lo más común, pues obviamente una parada cardiorrespiratoria como causa es un síndrome coronario agudo, un infarto o un miocardio. Pero puede haber otras causas, ¿no? La incidencia de paros extrahospitalarios es 0.55 por 1000 habitantes. Por ejemplo, Lima tiene 10 millones de habitantes, y que son 5.500 paros en un año que ocurren en Lima, con 10 millones. Y más o menos salen 15 paros en la calle todos los días. Entonces, para que tengan una idea más o menos de lo que puede estar ocurriendo en nuestra ciudad. Y mientras que los paros intrahospitalarios, la variable es 3.3 por 1000 admisiones, por ejemplo, en Reino Unido, y un médico que hizo una tesis hace unos años, en el 2 de mayo, él encontró la incidencia de 4 por 1000 admisiones, o sea, es más o menos cercano, o sea, no estamos fuera de lo que habitualmente dice la literatura. Y el promedio de supervivencia de un paro en la calle, solo dándole reanimación cardiopulmonar básica, es más o menos 6.4 en países como Estados Unidos y Canadá. O sea, si les ocurre a un paciente un paro en un supermercado, en el cine, en la calle, caminando, la posibilidad de supervivencia es 6.4, o sea, de 100 se salvarían 6. Pero si tuviéramos un programa de DAE, o de desfibrado automático externo, puede subir hasta 74%. Todo esto, todo lo que les menciono es porque existen entidades en el mundo que hacen estudios, y la entidad que maneja en el mundo esto es el ILCOR, que es el Comité de Unión Internacional para la Resucitación, que une a la AJA, a la Asociación Mexicana del Corazón, que une al Comité Europeo de Resucitación, que une al Comité Australiano, y así sucesivamente. Y hay un Comité Latinoamericano de Resucitación que lo comanda generalmente en Sudamérica, Brasil. ¿Cómo definimos un paro cardiorrespiratorio? Es aquella situación clínica que cursa con una interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la circulación y de la respiración espontánea. Brusco, súbito. Por ejemplo, uno de ustedes ahorita de repente hace un dolor de pecho, se cae al piso y es algo súbito. Inesperado, porque nadie pensar que una persona joven lo puede hacer, y que es potencialmente reversible. Pero aquel paciente que de repente tiene un cáncer terminal que sabemos que está en estadio clínico 4, con metástasis cerebral, pulmonar, no va a ser ni súbito ni inesperado, ¿no? Y que difícilmente va a ser potencialmente reversible. A consecuencia de ello, de esta parada, se va a producir un cese brusco del transporte de oxígeno en la periferia y en los órganos vitales, y esta situación significa sin duda, y ahí viene la palabrita, la muerte clínica, que de no ser revertida rápidamente llevará en pocos minutos a la muerte biológica irreversible por anoxia tisular. Entonces, cuando hablamos de muerte clínica y muerte biológica, no son dos muertes diferentes, no, sino significa que es la evolución. La muerte clínica se refiere a la muerte aparente, a la que podemos revertir, y que tenemos 4 minutos para poder nosotros revertirla. 4. Después de los 4 minutos va a haber daño neurológico. Y si yo lo llego a recuperar después de 10 minutos, probablemente pueda salir con un daño neurológico secuelado. Puede terminar en una muerte encefálica. Entonces, esos 4 minutos son clave. Me van a decir, doctor, entonces cuando un paciente llega en muerte ya y veo signos de rigidez o pupilas midriáticas, frialdad severa, ¿qué hago? ¿Lo reanimo o no lo reanimo? Es lo ético. Probablemente en países más avanzados existe lo que se llama ONR, Orden de No Resucitación, que está obviamente eso legislado. En nuestro país no existe legislación, por lo tanto entra un poco la ética. Ganarse es un problema legal de no hacer una reanimación o de repente manejar la situación más aprobada para la familia, tiene que lindar con lo que les estoy diciendo, con la ética y deontología. Entonces, frente a un paro, nosotros tenemos que hacer ¿qué cosa? La respuesta es la reanimación cardiopulmonar. Y esta reanimación cardiopulmonar son medidas estandarizadas, protocolizadas,
secuenciales utilizadas en el tratamiento del paro cardiorrespiratorio, cuyo fin primero es sustituir y luego revertir la parada cardíaca. El RCP viene a ser el esfuerzo encaminado a evitar la muerte de aquellos a los que no se les ha llegado el momento de morir, ¿no? De repente, algo que es muy común y frecuente es ver, por ejemplo, en los estadios, ¿no? Gente que juega pelota y que ha hecho paro cardíaco, ¿no? Y que han podido revertirlo, ¿no? Y obviamente hace unos años, menos del 2000, no existía nada con respecto a manejar de repente un desfibrilador automático externo en un estadio. Hoy día ya es una obligación, en los países europeos está obligado a tenerlo y se han podido salvar vidas de jugadores de fútbol, ¿no? Para diagnosticar el paro cardiorrespiratorio tiene que estar presente tres cosas: cese del estado de conciencia, cese de la respiración y cese del latido cardíaco. Son tres condiciones, las tres tienen que estar presentes. Y para poder enfrentar a la parada cardiorrespiratoria, el ILCOR, la AJA, ha planteado lo que se llama la cadena de supervivencia o la cadena de vida. Esta cadena de supervivencia va a depender de los escenarios que tengamos. Un escenario de una parada cardíaca intrahospitalaria o de una parada cardíaca extrahospitalaria. En la parada cardíaca intrahospitalaria existe lo que se llama la vigilancia y la prevención. Por ejemplo, en lugares, en hospitales, en clínicas existen ciertos scores que se pueden medir para saber qué paciente puede tener una posibilidad de que se pueda complicar en la evolución estando en una habitación y pueda terminar en UCI o cuidados intermedios. Existen escalas, por ejemplo la escala de NEWS 2, por ejemplo, NEWS NEWS 2, son escalas predictoras de poder decir, oh, este paciente tiene un puntaje alto y puede terminar en un paro o terminar grave y terminando yendo a la UCI. Entonces, antes que en las siguientes horas se complique, voy a prevenir llevándolo de repente a un área de mejor cuidado. Entonces, por eso en la parada cardíaca intrahospitalaria es la vigilancia y la prevención. Y luego viene ya el llamado al reconocimiento, se activa un código. Unos dicen código de paro, otros dicen código azul, otros dicen código doctor, no sé, pues Morse, para no evitar cierta preocupación en la gente que está en el hospital o en la clínica, pero hay un código que se utiliza y con eso se define que todos van a actuar en ese paciente. Viene el médico de emergencia, si está en emergencia, el emergenciólogo, baja el de UCI, si es en piso, va el de piso, el de UCI, el de sala, etc., ¿no? Luego viene lo que es RCP de calidad inmediata. Un RCP de calidad inmediata significa un buen masaje cardíaco. Ese es el RCP de calidad. Bien puestas las manos, un buen masaje, 30 masajes, 2 ventilaciones, buena profundidad. No parar por parar al masaje. Viene el cardiólogo y dice, para, a ver, quiero ver. No, cumplan su ciclo de 30-2. Si ustedes se detienen, pierde posibilidad de salvarse el paciente. Y ese sería el tercer eslabón. Y el cuarto eslabón sería la desfibrilación rápida y el quinto eslabón sería el soporte post-paro. Después que lo he sacado del paro, ¿cómo hago? ¿Qué soporte le doy? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Cuál es el destino? Si está en un hospital, es la UCI. Si es una parada cardíaca extrahospitalaria, primero es el reconocimiento, luego es el masaje calidad, la desfibrilación, el cuarto eslabón son los servicios de emergencias y luego el quinto eslabón es el soporte post-paro. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué yo tengo que saber paro? Porque son profesionales de la salud, ¿no? Si ustedes estuvieran en una fiesta y saben que son estudiantes de medicina del último año, imaginemos que en la fiesta el abuelito del agasajado se desploma, ¿a dónde van a voltear las miradas? A ustedes. Y ahí vamos a ver cómo actúan, ¿no? A decir, no, yo estoy en dermatología todavía, ¿no? Entonces no van a poder decir nada, ¿no? O si se van a la fiesta de un cumpleaños de un niñito y el niñito se atraganta con un caramelo y se pone morado, ¿qué van a hacer? ¿Van a coger y van a echarle aire en un periódico? No, pues. Entonces esa es la responsabilidad que tenemos todos de saber paro, ¿no? Por eso es importante poder reconocerlo. Bien. Cuando hablamos de paro, de parada cardiorrespiratoria, sabemos que el corazón se ha detenido, pero en esa detención, en realidad,
esa detención que el corazón no es que se detiene y ahí nomás queda, ¿no? Ese sería una sistolia, el corazón se quedó ahí inmóvil, no se contrae, eso se llama sistolia. Pero si nosotros tenemos un corazón que está temblando, pero no contrae, sino es como que estuviera convulsionando, ese sería una fibrilación ventricular. Y también está en paro porque no se contrae. Entonces, los ritmos de paro son 4 ritmos de paro cardíaco. Son los ritmos choqueables o los que puedo yo descargar o desfibrilar, que son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Y los otros 2 ritmos que no los voy a descargar, que no van a responder a la descarga, son la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Entonces, cuando ustedes de repente en el tiempo, no sé si habrán visto algunas películas o series de medicina y veían, por ejemplo, Baywatch, no sé si alguna vez han visto, llegaban con su equipo y el paciente estaba en asistolia y lo desfibrilaban. Entonces estaba mal elaborado el guión de esa serie, ¿no? Porque no puede desfibrilar una asistolia. Pero si ustedes ven los capítulos de ER, los primeros capítulos bien elaborados, sí ven ustedes la realidad que está bien pegado a lo que estamos hablando. Entonces hay 4 tipos de ritmos de paro. Y la única manera de poder llegar al diagnóstico no es clínico, porque la pupila la tiene más dilatada, porque no sé, pasó un minuto, no. La única manera de saberlo es a través de un monitor cardíaco, de un monitor, porque yo tengo que ver el ritmo en el monitor, el ritmo de paro. Que la estadística me dice que casi el 75% de los pacientes debutan con una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, es así, pero hay un 25% que puede debutar de frente con una sistolia. Entonces, debo pensar que si alguien hace un paro, en esos poco tiempo que me queda, en esos menos de 4 minutos, debo pensar que debe tener una fibrilación ventricular, pero no necesariamente tiene que ser así, es muy probable. Vamos a hablar de entonces, con toda esta introducción, vamos a hablar de escenarios. Este escenario, los escenarios que se les estoy poniendo son escenarios verídicos, no los he inventado yo. O sea, estos han ocurrido acá en este paísito. El primer escenario es un paciente una persona como ustedes se encuentra observando una maratón, esas de Nike, 5K, 10K, esas. No miento. Está a la altura de la avenida Aviación, en la cuadra 26, que está corriendo, y un maratonista cae al suelo súbitamente. Y la persona que estaba parada ahí era una médico, mujer, y lo ve que cae al piso. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer inmediatamente? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son de todas estas posibilidades? ¿Qué es lo que tengo que primero hacer? Aquí tengo un bagaje de opciones. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿En qué orden lo hago? Pero lo que tiene que venir a la cabeza lo primero es, ya no es el ABC, ustedes lo saben, es el CAB. ¿No? Cuando hablamos de CAB es todo lo que comience con C. Pero la esencia de la letra C, para empezar, ¿qué cosas son? Las compresiones torácicas. Esa es la esencia final. Luego viene la A de abrir una vía aérea y luego viene la B de breathing, que es ventilación. Entonces, en este escenario que hemos puesto con la letra C, tenemos acá chequear riesgos de la escena, cuídese, constatar pérdida de la conciencia, constatar que no respira, constatar que no hay pulso, compresiones torácicas, consiga ayuda, grite pidiendo ayuda y llame pidiendo ayuda. Entonces, ¿cuál sería la lógica que podríamos aplicar en esta escena? ¿Alguien me puede decir la primera? ¿Cuál sería? ¿Cuál? ¿Cuál? La escena, chequear riesgos en la escena. Riesgos, ¿no? Lo primero es chequear riesgos. Que yo no termine como la víctima. Que yo, siendo rescatador, no termine como la víctima. Si, por ejemplo, entro en mi casa, encuentro tirado a un familiar, y yo reacciono inmediatamente y voy y me acerco y lo toco, y de repente termino electrocutado porque estaba con el dedo metido en el enchufe. No analicé el riesgo, no analicé la escena, no chequeé la escena. Pero yo tengo que chequear la escena para evitar esos riesgos. O alguien de repente lo atropellan en la vía expresa, yo bajo y me atropellan a mí también. Entonces tengo que ver la escena. Luego de ahí, ¿cuál sería la otra
sería el otro punto que hay que seguir evaluando? La conciencia. ¿Seguir? ¿Cuál seguir? ¿Cuál sería? Pedir ayuda. Activar el sistema de emergencia, ¿no? Ya hemos dicho chequear riesgos en la escena, que me cuido. El sistema de emergencia. Dice conseguir ayuda. Activar el sistema Antes de conseguir emergencia. ayuda. Activar el sistema de emergencia. Sí, no es una mala opción. Pero otra sería evalúo La conciencia. pérdida de conciencia. Ningún paciente en paro va a estar despierto, ningún paciente en paro va a estar balbuceando, ni hablando, ni silbando, ni quejándose. Si yo alguno que se encuentra quejándose, estará inconsciente, pero quejándose, quejumbroso, bueno, veo que ahí está bien todo. Entonces sería primero, la segunda parte sería constatar la pérdida de conciencia. Y paralelo a eso, que yo veo que está con pérdida de conciencia, pido ayuda. Pido ayuda. Cojo mi celular, llamo por mi celular a mi sistema de emergencias. En otras partes del mundo será el 911, en Europa puede ser el 112 y en el Perú será el 116. número 116. Entonces, hoy lo que recomienda la AJA es que en los celulares, porque casi todos tienen un celular, es poner ¿qué cosa? El altavoz. Y ahí conversar con él del servicio de emergencia. Si yo soy un lego y no sé, si no sé nada de RCP, me puede indicar el que está en el otro lado del teléfono qué es lo que tengo que hacer. Por eso hoy día el AJA recomienda eso. Y luego de ahí, que he pedido la ayuda, constato que no respira, ya veo que está en paro, con presiones torácicas. El chequear el pulso no es una obligación, solo es para los profesionales de la salud. Yo quiero verificar que no tenga pulso. Pero si no soy profesional de la salud, soy un lego, sencillamente me basta con haber hecho constatación de pérdida de conciencia y que no respira. Cuando hablamos que no respira, también estamos entendiendo que es aquel paciente que puede tener una respiración boqueante, jadeante, terminal. Entonces se entiende como que no respira. Hago compresiones torácicas, ¿cuántas? 30. De ahí me voy a la letra A, que es abro la vía aérea. ¿Con qué maniobra? Frente mentón. 2 dedos sobre el mentón, mi mano en la frente, hiperextiendo y abro la vía aérea. Porque la lengua cae, se relaja, los músculos se relajan en el paro y cae la lengua y obstruye la vía. Entonces abro mi vía aérea. Y luego doy 2 respiraciones de rescate, 2 ventilaciones. Y hago 32. ¿Cuántos ciclos? 5 ciclos de 32. O sea, 2 minutos. Ese es el resumen. El rescatador debe dar 5 ciclos. Cada ciclo involucra 30 compresiones, 2 ventilaciones al término de las 30 compresiones. Los 5 ciclos equivalen a 2 minutos. Y al término de los 5 ciclos debe evaluar el pulso. Si hay pulso, perfecto. Si está bradicárdico porque lo he sacado del paro y está con 30 de frecuencia cardíaca, ¿qué tienen que hacer? Seguir con el masaje. Si están ustedes con una frecuencia que han logrado sacar a 100 por minuto, perfecto, están bien y paran la respiración. Pero si está bradicárdico, la sugerencia es seguir dando masaje. La RCP debe durar no más de 10 minutos, la RCP básica. Esto es ya cómo dar el masaje cardíaco. Miren, los dedos están entrecruzados. Se pone el talón de la mano en el centro del pecho y se entrecruzan los dedos y comienza a dar el masaje. El masaje con los hombros rectos, no se doblan los codos y buscamos una profundidad entre 5 a 6 centímetros buscando frecuencias de 100 a 120. No menos. No decir, uy, llegué a 100. No, entre 100 y 120. Eso es lo que buscamos durante el masaje cardíaco. Luego que yo completo, como hemos dicho, los 5 ciclos de 32, busco el pulso. Y el pulso en el adulto se busca el pulso carotídeo. Para el que no sabe ubicar el pulso carotídeo es, por favor, es
en la tráquea, como dicen la manzana hacia un costado, ubican el borde anterior del esternocleidomastoideo, meten sus 2 dedos ahí y ahí está el pulso carótido. No pueden fallar por cuestión anatómica. En los lactantes se busca el pulso braquial o femoral, por una razón, porque el cuello del lactante es corto, pequeño, nuestros dedos son grandes y por lo tanto no es fácil palpar ese pulso carótido, entonces se busca el braquial o el femoral en los lactantes. Bien, si nosotros resumimos, vemos acá un algoritmo muy simple de BLS. No hay respuesta, no respiro, respiración boqueante, activo mi respuesta de emergencia, pido ayuda, sea telefónica o gritando, ¿no? Y comienzo mi RCP, mi 5 ciclo de 32. Al pedir ayuda estoy pidiendo un DAE, un desfibrilador automático externo, porque la posibilidad de supervivencia, ¿a dónde va a subir? Hemos dicho hasta el 74 y 75%. Y voy monitorizando mi ritmo y descargo si me traen un DAE. Estamos hablando de un escenario, por ejemplo, fuera de un centro hospitalario. Puede ser aquí en una universidad, puede ser, como le digo, en un aeropuerto donde hay DAEs, ¿no? en un centro comercial, etc., en un estadio. El orden es el mismo, tanto sea adulto, niño o lactante, pero las profundidades pueden cambiar. Ciertas pautas van a variar, por eso los grupos etarios son 3, los adultos que son definidos como más de 8 años, los niños entre 1 a 8 años y los lactantes o infantes menos de 1 año. Si tuviera un niño que tiene 7 años o 6 años, pero parece que tuviera 9, ¿qué tipo de RCP le daría? ¿De adulto, de niño o de lactante? De adulto. Un niño de 6 años y parece que tuviera 9. Ah, de niño. De adulto, porque la complexión anatómica es la que vale, ¿no? Entonces eso lo tenganlo claro. Entonces me van a decir, en el caso, por ejemplo, de un adulto es con 2 manos, en el caso de un niño es con 1 mano, en el caso del lactante es con 2 dedos. Entonces es una tabla donde resumen lo que más o menos son las diferencias entre uno y otro. No las voy a repetir porque las pueden leer y las pueden aprender. ¿Qué aspectos fisiopatológicos tenemos que tener claro en un paciente que hace una parada cardiorrespiratoria? Miren, cuando nosotros damos el masaje cardíaco, nunca vamos a llegar con un buen masaje cardíaco a tener un gasto cardíaco, digamos, habitual que tenga el paciente. En el mejor de los casos, un buen masaje cardíaco externo llega entre el 10 al 25% de lo que equivale al gasto cardíaco normal. No vamos a lograr. Entonces, con un muy buen masaje no vamos a llegar a 50 ni 60. Pero es suficiente para poder mejorar la circulación. Segundo, que recuerden que en hipovolemia el retorno venoso está disminuido. Ténganlo claro, en una hipovolemia. Un paciente que viene por un trauma, un accidente, una bala en el pecho, tiene un hemotórax, yo le puedo hacer el mejor masaje, le puedo poner las mejores drogas, pero si no repongo volumen, no va a salir del paro. ¿Entienden? Entonces hay cosas que tenemos que tenerlas claras. Si no le repongo volumen, no mejorará. Y si después de reponer volumen no mejore, no pongo sangre, no va a mejorar, no va a salir. Lo tercero es que cuando nosotros hiperinsuflamos, cuando hemos hablado de las 2 ventilaciones, no les mencioné, yo puedo dar respiración boca a boca, ¿no? Yo estoy seguro que si fuera un familiar suyo y estuviera en paro, creo que no dudarían en darle la respiración boca a boca. Dios no quiera que sea el padre, la madre, el hijo, el abuelo, la tía, el hermano. Pero si es un desconocido y ustedes no lo conocen, ¿le darían respiración boca a boca? Probablemente no. Me va a decir, doctor, ¿cómo la respiración boca a boca? No lo conozco, de repente tiene una enfermedad que me va a contagiar. Sí, pues es cierto. Por eso hoy día el interés de dar más el masaje en estos casos, de este escenario que le estoy hablando fuera del hospital, del masaje y la ventilación. El masaje, claro. La ventilación no necesariamente es obligatoria. Pero lo que les quiero decir es que si yo les diera ventilación,
No, la idea no es hiperinsuflar, no es hiperventilarlo al paciente, porque esa hiperventilación nos va a ocasionar dos cosas. Uno, que al dar hiperventilarlo va a aumentar la presión intratorácica, y esa presión intratorácica con ese pulmón hiperinsuflado va a hacer que disminuya la presión de retorno. El retorno venoso disminuye, porque esa presión intratorácica disminuye el retorno. Entonces uno cuando ventila, ventila suave, despacio, adecuadamente, no es así. Y lo segundo es que si yo hiperventilo, voy a hacer que se produzca una alcalosis respiratoria. Y esa alcalosis respiratoria condiciona que el oxígeno se fije a la hemoglobina. ¿Ustedes se acuerdan de la curva de asociación? La hemoglobina, cuando está en alcalosis, el oxígeno y la hemoglobina se fijan y no entrega la hemoglobina oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, por más que yo esté hiperventilando, voy a condicionar esto. Por lo tanto, la idea no es hiperventilar, por si acaso. Bien, cuando uno hace la reanimación cardiopulmonar y si todo fue bien, si yo lo llegué a sacar con 32, hice 5 ciclos y lo saqué y veo que hay pulso, la pregunta inmediata es, oye, ¿y ahora qué hago? Ya hay pulso, pero ¿ventila o no ventila? A eso se refiere la respiración de rescate. Si él tiene pulso, ese paciente que lo he sacado del paro, pero no respira, le tengo que dar ventilaciones de rescate. En los adultos, de 10 a 12 ventilaciones por minuto. En el caso de los niños y lactantes, de 12 a 20. Y si el paciente ya comienza a respirar, lo voy a tener que ponerlo en posición de rescate, de cúbito lateral, para evitar que se aspire, ¿no? Entonces, las respiraciones de rescate son respiraciones cuando sacaba al paciente del paro. He logrado tener pulso y que veo que no respira. En esos casos le doy la respiración de rescate. Si el paciente respira y despierta, en buena hora. Este paciente que les conté del escenario 1, se le hizo CAB, la doctora que estaba al frente le hizo RCP básico en la calle. Llegaron los de Serenazgo, lo subieron a una camioneta y la doctora comenzó a dirigir a los de Serenazgo el masaje. Lo llevaron a una clínica que queda en la cuadra 33, entró a la unidad de shock trauma esa clínica, le ponen las palas y encontraron que tiene un ritmo de fibrilación ventricular. Este era un ritmo choqueable o no choqueable. Choqueable. Lo desfibrilaron y el paciente salió de la fibrilación, entró en ritmo, lo intubaron, hicieron todo el soporte post-paro y luego a las horas lo transfirieron yo trabajo en Revaliati, al hospital y se le hizo un cateterismo cardíaco. Y este paciente iba a demandar a Nike porque le habían permitido correr cuando él era gordito con factores de riesgo. Hecho de la vida real. Bien. Entonces la pregunta es, ¿yo hasta cuándo voy a RCP? ¿Cuándo suspendo mi RCP? Uno, cuando llegue el soporte avanzado de vida. Soporte avanzado de vida significa tener herramientas, no solo la mano y la boca como el RCP básico. Herramientas son tubo endotraqueal, tubo de mayo, busca de bambú, las drogas, poner la villa, etc. Llegó mi soporte avanzado de vida. 2. ¿Cuándo más suspendo? Cuando me agoto, pues soy el único rescatador. En este caso la doctora estaba dándole el masaje, se cansó, pero para suerte de este señor llegaron a ese Serenazgo y le comenzaron a continuar el masaje cardíaco que ya había empezado. Tercero, cuando la víctima obviamente responde a las maniobras. 32, 5 ciclos, le doy 2 minutos, luego repito, no sale, 2 minutos más, 4 y salió. Perfecto, ya suspendo el RCP y veo si ventila o no ventila, lo pongo en posición de protección de la viera, etc. Cuarto, cuando han pasado más de 10 minutos de RCP sin éxito, 10 minutos y no salió, estamos hablando de básico, avanzado es otro tiempo. Las excepciones son la hipotermia, en la cuna, ahorita que hace frío acá, el ahogamiento, y la sobredosis de fármacos. Muchos de los fármacos que condicionan esto son fármacos que deprimen el centro respiratorio. Por ejemplo, en Estados Unidos usan mucho los narcóticos, ¿no? Los narcóticos opioides. Entonces usan codeína, morfina, ¿no? O pacientes con cáncer que a veces por dolor toman codeína o morfina y pueden hacer una parada
parada. Entonces, en esos pacientes hay que prolongar más de 10 minutos. Y 5, cuando habiéndose iniciado un RCP, viene alguien y nos dice, ¿saben qué, muchachos? No sé para qué le hacen RCP, pues tiene una TBMDR terminal, tiene un cáncer terminal, etc, etc, etc. Entonces ya toman una decisión más ética y tener el valor de hablar con la familia. Ese es un escenario fuera, en la calle, que hemos vivido y que hemos tocado rápidamente. El escenario 2 es este. Es un paciente que ingresa a la sala de reanimación de una emergencia en ambulancia que procede de su casa. Él estaba viendo el partido Perú-Brasil, el de ahorita, el de hace un mes, ¿no? Estaba viendo el Perú-Brasil y presenta un dolor torácico, un dolor de pecho, con sudoración. La familia le dice, oye, tío, vámonos, estás mal, se te ve mal. No, dice, estamos perdiendo 1-0, no puede ser. Esta es la vida real esto, ¿eh? Yo no estoy inventando. Y él refiere que esperar. Luego de 20 minutos, él presenta un síncope, se desmaya, y luego se recupera más o menos al minuto. Obviamente lo ven pálido y dicen, oye, llama a la ambulancia. Llega el SAMU, le toma un EKG en la casa y ve un ST elevado. Dice, es un IMA ST elevado. Lo ven derivadas en D2, D3 y ABF. ¿Qué cara es esa en el infarto? Cara inferior. Cara inferior. Cara inferior. Estamos D2, D3 y ABF, cara inferior. ¿Y el infarto de cara inferior qué puede dar, doctor? ¿Qué puede dar? Bradicardia. Porque compromete la zona donde está el nódulo sinusal y toda la parte eléctrica del corazón. Los pacientes pueden hacer bloqueos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo lleva a emergencia, llega a la emergencia, entra a la unidad de shock trauma porque es un infarto, tiene un síncope, se le coloca el monitor, se le coloca oxígeno y súbitamente presenta pérdida de conciencia y en el monitor observan este ritmo. La pregunta es, ¿qué hacemos? CAB, desfibrilación, adrenalina, lo intubo, le pongo amiodarona o le pongo un acceso venoso. ¿Qué dicen ustedes? Al champú. ¿Qué dicen? ¿Llegó algún tardón? De repente puedes recuperar ese punto en la tardanza. ¿Qué dicen? ¿Qué harían? ¿Cuál sería la primera respuesta? Sin miedo. Desfibrilar. Claro. Esto es un paro presenciado. Paro presenciado es aquel paciente que yo veo que está en paro y en el monitor tiene un ritmo de paro, ¿no? O sea, y yo parece que está en paro, obviamente tiene que tener ¿qué condiciones? Pérdida de conciencia, no respira y no hay pulso. Entonces este es un paro presenciado. Este ritmo es ritmo de fibrilación ventricular, una fibrilación ventricular temprana, gruesa, FB gruesa. La respuesta a esta es inmediatamente, ¿qué cosa debe hacer? Desfibrilar. ¿Y basta con la desfibrilación o no? ¿Qué dices? ¿Qué más tengo que hacer? Antes de intubar, el CAB. O sea, yo desfibrilo y doy masaje. Cumplo mis 2 minutos de masaje. En ese CAB podría intubar, podría darle respiración con un ambú, con el respirador, etc. Pero clave es la desfibrilación y luego el masaje. En este escenario es un escenario de paro presenciado. Esto es un ritmo choqueable, fibrilación ventricular. Es un ritmo caótico, no hay onda P, no hay QRS, son ondas anchas, ¿no? Y que obviamente hace que el corazón no produzca contractibilidad, no haya contractibilidad y por lo tanto no haya bombeo de sangre. El otro ritmo choqueable es la taquicardia ventricular sin pulso. ¿Cómo sé que es una taquicardia ventricular? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien puede saber por qué es una taquicardia ventricular?
Los ritmos ventriculares se caracterizan por tener QRS ancho. Y los ritmos supraventriculares o nodales, y los nodales son generalmente estrechos o angostos. Entonces este es un ritmo ventricular y está en 163, está en taquicardia. Es una taquicardia ventricular. Y si no tiene pulso, taquicardia ventricular sin pulso. Habrá taquicardia ventricular con pulso. La taquicardia ventricular con pulso puede ser estable o inestable. Entonces la taquicardia ventricular sin pulso, que es este caso, el paciente está en paro. El corazón late tan rápido que no produce eyección y por lo tanto este paciente está en paro. Y este es un ritmo choqueable, desfibrilable. Se maneja tan igual como una fibrilación ventricular. Se desfibrila. Entonces estamos ahorita en el tercer eslabón de la desfibrilación. Estos son los ritmos no choqueables. El primero que ven, ustedes miran, doctor, parece un ritmo sinusal, sí, pero es una actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué significa? Que en el monitor van a ver ritmo, pero no van a sentir pulso. Generalmente son esos ritmos idioventriculares, que son gruesos, ¿no? Que se van ya viendo que el paciente está yéndose, entonces son actividad eléctrica sin pulso. Y el otro es la asistolia. Yo para decir que está en asistolia un paciente necesito dos derivadas. Con una no puedo estar confirmando que sea una asistolia, porque tranquilamente puede que se haya soltado un electrodo y me confunde, ¿no? Estos no se desfibrilan, estos ritmos son de manejo médico. ¿Qué es lo que buscamos cuando tenemos un ritmo no choqueable? Buscamos llevarlo ¿a dónde? A la fibrilación ventricular, para luego descargarlo. ¿Por qué nosotros desfibrilamos? ¿Por qué damos un intenso voltaje de energía? ¿Tendrán una explicación? ¿Sí? Claro, cuando hay una fibrilación ventricular hay un montón de focos ectópicos en el corazón, un montón. Y al tener ese montón el corazón está haciendo esto. Cuando yo doy una descarga intensa, borro todos esos focos ectópicos y ¿qué espero? Que el nódulo sinusal arranque. Eso es lo que busco. Pero ¿qué tengo en contra? El tiempo. Tiene que ser lo más rápido posible. No pueden demorar, es una fibrilación ventricular, ya me voy a tomar mi tecito, mi cafecito, compro mi jugo en la máquina y vengo. No, tengo que desfibrilarlo al toque, no pueden demorar. ¿Por qué? Porque esa fibrilación ventricular, cuanto más tiempo va pasando, se va volviendo plana y luego termina en asistolia. Entonces, cuando una fibrilación ventricular es gruesa, lo que nosotros decimos gruesa, ancha, alta, ancha y alta, así como esta, esa es la que tengo que desfibrilar al toque. Pero si mi fibrilación ventricular tiene más yendo a sistolia, mejor hago massaje y luego logro que sea más alta para poder desfibrilarlo. Porque recuerden que el músculo que consume ATP, oxígeno, el ATP es oxígeno dependiente. Entonces, más tiempo demoramos, peor va a ser. Me quedan 10 minutos. Bien, entonces en el tercer eslabón que hemos hablado es de la desfibrilación precoz. A una acción o una reacción. Yo veo esa FEV, un paro presenciado, yo desfibrilo, no dudo. Y luego hago un RCP. Por cada minuto que yo demoro, disminuye 10% de posibilidad de supervivencia en el paciente en paro. Entonces a los 10 minutos, si no he desfibrilado, 100% de posibilidad que no va a haber respuesta. Eso es lo mismo que hemos mencionado, así que creo que no hay nada extraordinario. Hay varios tipos de desfibriladores hoy en día. Miren, los desfibriladores que tenemos son externos o desfibriladores implantables. Los implantables son como los marcapasos, chiquitos, pequeñitos, pero cuestan un montón de plata. Y esos desfibriladores se le ponen a ciertos pacientes que tienen ciertas patologías, por ejemplo, cardiomiopatías dilatadas.
que pueden hacer una AFB y pueden hacer muerte súbita. Entonces los pacientes, mientras esperan un trasplante cardíaco, les pueden poner un desfibrilador implantable. Pero los desfibriladores que usamos en emergencia son dos, los externos, son los automáticos, los DAE, o semiautomáticos, y los manuales. Entonces hay automáticos y o semiautomáticos y los manuales. Los manuales son los que tenemos en emergencia, que nosotros los manipulamos, nosotros los manejamos. Nunca van a desfibrilar de esta manera, como esta foto que lo hagan de un médico con una pala y el otro médico con la otra pala, puntito de la mano. No, el que desfibrila, él asume la responsabilidad, él desfibrila. No, a ver, somos juntitos, somos novios, ya, juntitos tú y presionamos. No, eso no existe, por si acaso. Este es el DAE con sus parches, y el DAE puede ser automático o semiautomático. Automático significa que él lo hace todo, solo te dice prende, ponme los parches y yo hago todo. Y el semiautomático te dice presione el botón, te hace todo el análisis y te dice usted presione el botón. Este es un DAE. El DAE tiene en común un botón de encendido, on-off, o sea, no pueden fallar. Te da voz de órdenes, te dice estoy analizando el ritmo, espera, ritmo de fibrilación ventricular, aléjese, y de ahí te viene la que puede ser. Si es automático, puede descargar y descarga. Si es semiautomático, te dice presione el botón. Nada más. Son los DAEs, tienen sus parches, es imposible que fallen. Estos son los pasos para utilizar un DAE, así que ya lo resumí hace un ratito. Y estos son los desfibriladores externos que pueden encontrar de muchas marcas. Entonces el mensaje es familiarícense con el desfibrilador donde vayan ustedes. Cuando se vayan a hacer su serum, se van a un centro médico, a un centro o un hospital de primer nivel y van a una emergencia, vean un desfibrilador. Ven el desfibrilador, no vayan así, ¿no? Ah, sí, está bonito y se van yendo, ¿no? No, vayan y cojan el desfibrilador y lo miran y ven qué tipo de desfibrilador es monofásico, es bifásico, cuánto nivel de energía tiene parches o no tiene parches para poder dar marcapaso transcutáneo, etcétera, etcétera, etcétera. El nivel de energía va a depender del tipo de tipo de energía que tenga el desfibrilador. Puede ser energía monofásica o puede ser energía bifásica. ¿Qué es monofásica? Monofásica es cuando la descarga va de una paleta o una pala a la otra pala. Las palas se colocan, una pala se coloca casi a la altura de la línea media anterior axilar y la otra está en la infraclavicular del lado derecho. Se colocan las palas, siempre las palas apuntando hacia la cabeza del paciente. Se define el nivel de energía. Cuando es monofásica, la energía va en un solo sentido, va de esta pala hacia la otra y atraviesa el corazón y cumple con esa función de borrar esos focos ectópicos para que tome el comando el nódulo sinusal. En cambio en la bifásica vemos nosotros lo mismo, pero el nivel de energía va en un sentido y luego rebota y regresa a la pala de origen. El nivel de energía en la monofásica es más alto, 360 joules, y en la bifásica puede ser 120 hasta 200 joules. Entonces en la bifásica se usa menos energía. Bien, el desarrollo de ese escenario 2 que vimos fue que le hicieron una desfibrilación inmediata por presentar ritmo de FB, de paro, era un paro presenciado y se continuó con el CAB por 2 minutos. Salió con ritmo, el paciente despertó, medio confuso, y le iniciaron medicación con amiodarona. Y lo prepararon para un PCI. ¿Qué es el PCI? Para un cateterismo cardíaco, intervención percutánea primaria. Ingresa a cateterismo en los siguientes 60 minutos y posteriormente pasó a la UCI. Entonces acá hemos visto un tercer eslabón donde hacemos desfibrilación. Hemos hablado de la desfibrilación precoz y del paro presenciado. El cuarto eslabón ya es el soporte avanzado de vida. Y el soporte avanzado de vida involucra
que se le llama ACLS, Advanced Cardiac Life Support, ¿no? Vía aérea, la A de vía aérea, la B de ventilación, la C de circulación y la D de desfibrilación y de diagnósticos diferenciales. Entonces todo esto es un algoritmo que tenemos que tener bien establecido en nuestra cabecita, porque en minutos tenemos que ir tomando decisiones claras, si no nos podemos equivocar. Obviamente la letra A es monitoree y mantengo una vía aérea abierta en todo momento. Ya ahí ya no voy a utilizar mi boca para la respiración boca a boca. Utilizaré un ambú o la máscara de resucitación, que es lo mismo, o la bolsa de resucitación, que es lo mismo, o si no, definiré si voy a intubar o no voy a intubar al paciente. Para hablar de intubación en un paciente en paro, es lo que se llama la intubación crash. O sea, no uso drogas para sedar al paciente, está en paro. Las cuerdas vocales están paralizadas, entro a intubar de frente. No ponle midazolam con fentanilo, no, está en paro. No se usan drogas. Es intubación crash, se llama. La ventilación es lo ideal es tener una saturación mayor de 94%. O sea, debo tener un pulsoxímetro y estar pulseándolo o no al paciente. Doctor, pero está en paro, sí, pero pone el pulsímetro cuando salga, vamos a ver cuánto satura o no. Y en algunos casos, y eso lo tengan claro, utilizan un dispositivo que se llama capnógrafo. El capnógrafo es un aparato que ayuda para medir el CO2. Lo usan mucho los anestesiólogos y en las emergencias, en este país sobre todo, no los hay, pero en otras partes sí lo hay, porque el capnógrafo nos ayuda a ver cuán bueno está nuestro masaje cardíaco o no. Hoy lo vamos a ver con una gráfica. Entonces el capnógrafo tiene esa ventaja, pero el capnógrafo para ponerlo, ¿qué necesito? Haberlo intubado, lo conecto al tubo endotraqueal y por ahí yo mido la onda de capnografía. La letra C se refiere a obtener un acceso venoso. Mi ideal, un acceso venoso, intravenoso. No 1, 2. ¿Y qué tipo de catéter debo usar periférico para colocar? ¿Qué número? Te dicen doctores, ¿qué número de catéter pongo? Dice la enfermera. La enfermera los ve nuevitos y dice, acá me va a vacilar. ¿Qué número de catéter le pongo? Una agujita 20, 21, 18, 16, 14, ¿qué número le pone? Te le van a decir, ponle más grueso, 14. No se pone el 14, ya le volvieron la pelota, pues. Ya ponen 16. Pues no pongan 18, ni 20, ni 21, ni 23, eso no sirve para nada. ¿Entienden? Entonces la enfermera que maneja el shock trauma tiene que ser una enfermera canchera, pues, con experiencia, ¿no? Entonces pone, pero si no lo puede poner porque necesito un acceso venoso para poner drogas, para poner volumen, ¿qué puedo usar? Un catéter central, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuánto me demora en poner un catéter central? Va a variar dependiendo de mi experiencia y dependiendo del lugar anatómico donde ponga el catéter. Yo en mis buenas épocas ponía un catéter en 1 minuto, 2 minutos, hoy ya no. ¿Entienden? Entonces, antes que poner un acceso venoso, porque puedo terminar dañando al paciente, primum nocere, primero no hacer daño, mejor le ponemos una vía intraósea. O sea, si yo no logro colocar un acceso venoso, mi segunda opción no es un venoso central, es la vía intraósea. Y por ahí puedo pasar volumen, por ahí puedo pasar drogas. En la letra C hay que monitorizar el ritmo cardíaco, el ritmo de paro, o los ritmos que yo pueda ver. Administrar líquidos, colocar medicamentos del paro. Las drogas para paro son adrenalina, amiodarona, lidocaína o, no tenemos en el país, procainamida, sulfato de magnesio en ciertos tipos de casos que les voy a mencionar en un momento, y otros, esos otros los vamos a ver de aquí. Pero la vasopresina ya no se usa como droga de primera elección ni de segundo, ya no sirve. Bueno, no es que no sirva, sino que no ha demostrado beneficio. Y la letra D significa desfibrilar los ritmos choqueables y comenzar a pensar en qué diagnósticos diferenciales pueden haber llevado al paciente a un paro, que son las 6 H's y las 6 T. Las 6 H's y las 6 T que las tienen que tener en su cabeza. No es nada complicado. Este es el capnógrafo para que vean ustedes. El paciente acá está intubado
Miren, acá le están dando RCP, no llega ni a 10 ni a 12 el masaje, la presión de CO2 en la onda. Y cuando comienza a darle un buen masaje, miren cómo la onda del capnógrafo comienza a ser más por encima de 10. Le dan masaje, lo sacan del paro y el paciente ya comienza a respirar solo y comienza a producir su CO2 y comienza a llegar a niveles normales de CO2. Entonces, la capnografía es un dispositivo que nos ayuda a medir la calidad del masaje. Cuando hablamos de masajes de calidad, entonces estamos hablando de 32, que sean masajes que no se interrumpan, que demos tiempo a que se expanda el tórax y que el capnógrafo llegue por encima la presión más de 10. Entonces, para terminar, vemos el último escenario, el escenario 3. Es un paciente referido de Cañete. Creo que el doctor Reyes está aquí. Ya, el escenario 3 es un paciente referido de Cañete. Esto ha sido hace un par de semanas nada más, por cuadro de ser un paciente renal crónico, y lo mandan de Cañete al hospital porque tenía valores altos de uricreatinina. Como en Cañete no dializan, dijeron, doctor, lo mandamos al hospital. Ok, tráelo. Perfecto, no hay problema. Viene a agarrar valiente para que lo dialice. Pero el paciente entra a la unidad de trauma shock porque tenía dificultad para respirar. ¿Qué es lo más probable que esté pasando? Es un renal con valores altos de uricreatinina y tiene dificultad para respirar. ¿Qué debo pensar? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Coma urémico? Síndrome urémico. Antes que eso está el hombre que le falta el aire. Si no orina, ¿a dónde se va el volumen? Al pulmón. ¿Qué puede ser? ¿Sí? Eso voy a pensar. Bueno, entonces como lo ven taquipneico, lo ven polipneico, hay un triaje, dicen, bueno, pásalo a shock trauma. Y cuando entra a shock trauma, le indican, oye, tómale un EKG y tómale unos gases arteriales. Cuando un minuto después de la toma del EKG y los gases, presenta pérdida de conciencia. Y en el EKG se ve esto, este ritmo. ¿Qué dicen ustedes? Lo pongo a propósito, justo cayó Pería para ustedes. ¿Cómo ven los complejos? ¿Ah? Miren, anchos estas ondas, ¿ven? Que es un electrocardiograma, para que nunca se olvide. Ese es el ADA. Miren en azul lo que sale ahí. ¿Cómo es el potasio? 8.8. ¿Sí? Este paciente entró en paro con 8.8 potasio. Otra vez, en paro, pérdida de conciencia. ¿Qué hacemos? CAB, 6H, 6T, adrenalina, gluconato, intubación, amiodarona, acceso, polarizante y bicarbonato de sodio. ¿Qué dicen primero? ¿Qué harían primero? Está en paro. ¿Qué hemos dicho? CAB, compresiones. Cogen el ambú y lo ventilan, si van a definir intubar o no. Y de ahí, mientras tanto, el CAB que le van a dar por ¿cuánto tiempo? 2 minutos 32, dando su masaje, están craneando qué niche van a hacer, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, le viene con el A con 8.8 potasio. ¿Qué dicen? Bien, este es el resumen de lo que habíamos hablado de las drogas y de la desfibrilación, del cuarto eslabón. Cuando un paciente está en ritmo desfibrilable, la pregunta, si un paciente está en paro y estoy en soporte avanzado, mi pregunta es ritmo desfibrilable sí o no?